Bueno, pues aquí estamos, de regreso de este viaje de un día, porque uno de los aciertos de Skolimowski fue hacerla en un día, que empezara y acabara casi prácticamente entre dos amaneceres. La película en su guión original eran 4 días. Bueno, como digo, es una película del año 62, se estrena prácticamente 62, 63 en toda Europa. La semana pasada hemos visto una del mismo año, que era la película de Norman Jewison, pues no vamos a volver a repetir las cosas que les dijimos. Así que si os parece, pasamos a hablar ya directamente de Polanski. Yo quiero añadir a los premios merecidísimos por esta película inicial, si no me equivoco, que estuvo nominada para los Oscar. No, estuvo nominada para la película extranjera. Para la película extranjera. El cuchillo en el agua, que era ya muchísimo. Y por Chinatown como director. Claro. Pero el cuchillo en el agua de un polaco, que la primera película vaya ya nominada a los Oscar, realmente ya está diciendo. Bueno, era una época en donde el Oscar lo ganaba Trenes rigurosamente vigilados, de Jiri Menzel. Era una época donde tú dices, había una explosión de talento en Europa. Para mí los forman ya los amores de una rubia o de una rubita, ¿no? Y a Fele Pompier, que era Skolimowski. Yo creo que hay muchos Skolimowski de manera así. Aquí muchos. Yo por esa época, que cuando empezaron aquí los cines de arte y ensayo, yo estuve a punto de lanzar una empresa con Emiliano Piedra y nos quedamos con 2 de las 4 películas. Las que nos faltaron porque nos las quitaron fue Jules Seguin, que nos la quitó un distribuidor de Barcelona, y La batalla de Argel de Pontecorvo, que la previó Manuel Fraga. Si os quitó alguno cuerno de cabra, no perdisteis mucho. No. Y entonces yo hice los diálogos, los subtítulos, porque era parte de ensayo, de la partida Le Départ de Skolimowski, y yo encuentro que ahí hay mucho del humor, que como ha dicho Antonio también refleja a Ionesco y a Beckett, que se nota también aquí en esta película. Es decir, en la partida hay ese momento maravilloso, totalmente absurdo, en el cual Jean-Pierre Léaud le pide a un vendedor de salchichas que a su coche, en el tubo de escape, le ponga 2 salchichas. Y como el otro no lo quiere poner, se enfada, porque lo hacía siempre Léaud. Tú acordarás que había mucho de eso, hubo una especie de semana mañanera en el cine Palafox, que se pasaron Los Caballeros Teutónicos de Alexander Ford, y se pasaron muchas películas polacas. Estaba en un buen momento el cine polaco, sobre todo comparable al cine checo. Bueno, es la época del manuscrito, es casi la época del manuscrito encontrado en Zaragoza de Haas, que es una de las mejores adaptaciones literarias, cinematográficas que se ha hecho, y que, por cierto, el Andrei de esta película trabaja en el manuscrito encontrado en Zaragoza, que hace el gitano que está contando una de las historias al capitán. Pero esta es una película muy godardiana, es de pero es que ha habido antes un momento muy interesante que era una generación, Cenizas y Diamantes, esas películas de Baida que establecen ya lo que ha sido la dominación nazi, y que preparan los brujos inocentes o los inocentes encantadores, que donde trabajaba también Polanski como actor, que son películas ya que marcan la tendencia que luego Skolimowski, Polanski y los más jóvenes pudieron aprovechar, porque había creado un interés por el cine polaco que estaba muy bien hecho. Y tú, que eres un experto en música, dime, generación si en esta película no hay una utilización de la música, como de eso que le gustaba tanto a Godard, del Mickey Spillane de los años 50, a veces suena, tiene ese toque de que está muy bien. Está muy elegido. Parece los realizadores contemporáneos que cuidan muchísimo las bandas sonoras. No, y a Comeda se lo llevó, él se llevó a Comeda a Hollywood. Y además hay mucho jazz. Claro. Lo cual quiere decir que... Porque Skolimowski además tocaba la batería en una orquesta de jazz. Como persona inteligente le gustaba mucho el jazz. Skolimowski era todo, porque Skolimowski fue boxeador, fue músico de jazz, tocaba en un conjunto, escribía. Cuando entró en la escuela de cine, que se lo recomendó Baida, ya había hecho 2 colecciones de poemas editadas y 1 o 2 de relatos cortos. Y cuando vieron aquella película que se llamaba Trabajo clandestino, de aquellos que trabajaban en Londres, unos polacos que no sabían que estaban en Londres siquiera. Jeremy Irons, cuando hizo la película, vino a España y le preguntaron, y dijo, a mí el cine me interesa relativamente, a mí lo que me interesa de verdad es el fútbol, dice, y lo que quisiera es tener un equipo de fútbol y apoyarle y ser yo el presidente. Claro. Y por eso es un redactor deportivo el que sabe aquí el clima de la música, lo que tú dices del jazz, que además es muy de la época en Polonia. Parece John Coltrane, a veces. Exacto, eso te iba a decir, que es muy de la época, pero también no es muy estándar de la época, ni muchísimo menos. Es bastante...
Y en Polonia ha habido una buena tradición de bandas de jazz. Me pareció reconocer a John Coltrane en uno de los solos de saxo. Todas estas cosas... Ahora, meterse en una primera película, en el jardín que se mete Polanski, hay que tener un dominio del oficio, que él ya lo tenía. Por eso digo que la escuela de lo debía ser maravillosa. Eso es lo fundamental. Es decir, ahí hay dos cosas fundamentales. Su talento innato, porque el hombre servía para el cine. Su aprendizaje de actor del 47 al 53 fue fundamental. Claro. Y siempre que has hecho de actor en otras películas te quedas asombrado porque es muy bueno, muy bueno. Él quiso hacerla, esta película, pero le dijeron sus amigos, oye, mira, es una primera película, vas a producir, has escrito el guión, eres el director, si encima vas a estar pendiente de tu trabajo con esta película infernal, otra más relajada, y él lo pensó y dijo, vale, tenéis razón. Su formación de actor y, desde luego, los muchos cortometrajes que hizo y mediometrajes. Yo he tenido la suerte, y me imagino los espectadores aquí, no fuera, de ver en alguno de los canales privados hace un par de años, no más de un par de años, como 3 documentales de la época gloriosa El cuchillo en el agua, y te quedabas fascinado. Estaba, por supuesto, el hombre, el armario y los 2 hombres, y una historia realmente kafkiana que transcurría en los urinarios de un... Sí, bueno, esta es maravillosa. Es una película que te quedabas absolutamente asombrado diciendo, bueno, pues si este señor hacía esto ya, es decir, era evidente que tenía el cine en las tripas. Y está todo el cine, porque es la historia de una señora que cuida unos urinarios. Eso es. Hay una escena fascinante, porque se ve la acera, se ve porque está en el sótano, el urinario, ¿no? Entonces ella se va viendo cómo pasa el mundo, cuidado, que como tú, es un cortometraje, que no es. O sea, se va viendo cómo pasa la gente y sobre todo cómo pasa el tiempo. Y tiene un flashback fascinante cuando ella recuerda con el chico que se había enamorado, que va a la guerra y vuelve. Está todo metido ahí, el homosexual que entra en los urinarios buscando una historia, el otro que viene desesperado y no quiere... Es un cortometraje... Es un cortometraje que merece ser un largo, de lo bueno que es. Y además con muchos elementos, crónica social, crítica política, pero melancolía también. Cuando ella recuerda al novio que le han matado, la vida como ha transcurrido en un urinario, que podría haber caído en una cursilada verdaderamente memorable, lo hace con una contención verdaderamente espléndida, es verdad. Y bueno, y su primer corto que se llama La bicicleta, que es una cosa también muy... lo hace en el año 55, me parece. Yo lo que no sé es la retransmisión por radio, que si es un partido de fútbol o un combate de boxeo. Parece un combate de boxeo. Yo creo que es un combate. Pensé primero en un partido de fútbol, pero yo creo que es un combate de boxeo. Él hace un comentario. No se dice explícitamente. ¿Cómo de todas maneras, yo lo que me parece medio asombroso, como te pasa a ti, es que sea capaz de hacer esta película con 3 personajes y un pequeño velero. Porque habéis mencionado antes a náufragos, pero en náufragos hay una circunstancia, hay una serie de personajes, hay antagonismo, está en estudio, y lo que se ha proyectado hace un año y pico, cuando que trajo la Filmoteca de Múnich, que es la depositaria del metraje, parte del metraje de la novela de Charles Williams, de Calma Total, el metraje, no la película que luego se hizo, sino la que Welles tenía casi terminada, y ahí Welles ya amplió, es decir, en vez de tener 3 personajes, tenía Jean Moreau, tenía Oya Kodar, tenía él mismo, eran como 5 personajes, con lo cual da mucho más juego. Juan, los telespectadores de Qué grande es el cine, yo creo que más de uno están pensando en otra película, de velero, de violencia... Con Nicole Kidman. Bueno, no... A pleno sol. A pleno sol. Esa le influyó mucho a él. Él siempre ha dicho que es una maravilla. Claro. Es decir, ese velero, ese calor, lo que pasa es que aquí hay un blanco y negro fascinante, en el otro es el color. Él habla de que a él le parece una obra maestra. Y no solo el color, es muy curioso, es decir, los que estamos acostumbrados, no que yo tenga velero, ni Dios lo permita, ni mis dineros lo podrían permitir, pero sí tengo un pequeño apartamento en la costa y entonces, bueno, los sitios, los puertos deportivos de la costa en estos momentos, tanto franceses como italianos, como la Riviera, como España, pues están realmente burbujeantes de gente. Y es una cosa curiosa, aparte de esos cielos grises, es decir, la soledad absoluta de ese pequeño puerto. A mí me fascinó muchísimo, que había cinco yates pequeños o 5 veleros pequeños, que era una cosa muy rara. Debía ser, naturalmente, el realismo socialista y el régimen de aquellos tiempos permitía que solo la nomenclatura, a lo mejor... Por ahí va lo del coche. Por ahí va lo del coche. Por ahí va la crítica subterránea que él hace entre el personaje del estudiante y el situado, que ha sido joven, ha sido todo, pero ahora ya ha pactado con el régimen. Y hay que pensar que solo la nomenclatura tenía el escaso número de veleros que vemos en el puerto. Pero fíjate que además es el carácter de desierto que tiene todo, como tú... Mira, una carretera desierta,
un embarcadero de yates en el que no hay nadie, un yate solitario en un lago y cualquier lugar en el mundo. No aparece nadie, nadie. Eso es No aparece nadie.